Introducción. Constantino el Grande es una figura histórica compleja, rodeada de controversias y contradicciones. Las fuentes históricas que tratan su figura a menudo resultan tendenciosas, sea a favor o en contra, y es normal, pues fue el primer emperador de Roma que se convirtió al cristianismo. Sus defensores, empezando por él mismo y los que lo rodeaban, exhiben la brillantez de sus logros y de su personalidad, pero sus enemigos políticos dibujan el cuadro con colores mucho más oscuros, casi tenebrosos. No hay término medio. Las fuentes son o bien defensoras a ultranza de su figura, o bien lo denuestan por completo. No hay ningún trabajo objetivo que dé pistas inequívocas y ciertas acerca de su vida, de lo que pensaba ni de las verdaderas motivaciones de sus actos. La verdad es que los historiadores de la época escribieron lo que la gente quería escuchar, siguiendo las corrientes políticas y culturales en boga, sin ajustarse a la objetividad y a la verdad. La mayor parte de los historiadores que escribieron sobre Constantino eran cristianos y se posicionaron en su favor no porque realmente estuvieran convencidos, sino por puro interés personal. Por ejemplo, Eusebio fue un historiador cristiano cuyos escritos complacieron tanto al emperador que lo nombró obispo de Cesarea. El interés personal era clave para los escritores e historiadores de la época, y pese a ser nuestras únicas fuentes de información, siempre hay que intentar separar el grano de la paja y cuestionarse las motivaciones reales que hay detrás de cada párrafo. Otra fuente de información importante sobre los eventos que rodearon la imagen pública de Constantino el Grande es la acuñación de monedas. Tras cada victoria contra los bárbaros, emitía una nueva acuñación, y se podría decir que precisamente gracias a esas monedas podemos observar los acontecimientos a través de los ojos del propio Constantino. En las monedas no aparecen solo los símbolos de y las escenas de las victorias, sino también inscripciones que muestran los puntos de vista políticos del emperador. Se imprimieron monedas incluso con ocasión de las guerras civiles, y en ellas aparecen términos como la bendita calma o la paz perpetua, como si celebrar victorias en las que los romanos se mataban entre sí fuera un acto de delicadeza. Los hijos de Constantino aparecen también en las monedas, lo que nos da una visión muy clara de las esperanzas del emperador en relación con el futuro del imperio. Incluso la ausencia de Crispo tras ser ajusticiado es una clara señal de la ira y la decepción que Constantino debió sentir respecto a su hijo mayor. En resumidas cuentas, la visión más precisa que podemos encontrar sobre la verdadera personalidad de Constantino el Grande es la correspondencia que se ha conservado y los edictos que publicó. Aunque tenía a su alrededor una plétora de secretarios y consejeros que le ayudaban a despachar documentos, se puede decir que tras ellos estaban el pensamiento original y las verdaderas actitudes del propio Constantino. Muchos de esos documentos son de su puño y letra, y a través de su lectura podemos aprender mucho acerca de sus puntos de vista religiosos y políticos. Todas las fuentes mencionadas estaban al servicio de la propaganda del propio Constantino. No obstante, también hubo una serie de escritores paganos que consideraron inadecuada la política de Constantino, consistente en convertir el cristianismo en la religión más importante del Imperio Romano. Por supuesto, esos escritores eran sus enemigos políticos. En sus escritos juzgan con dureza y sin demasiados argumentos consistentes a Constantino y culpan al cristianismo del ocaso y eventual desaparición del Imperio Romano. Un buen ejemplo es Zósimo, un historiador griego del siglo VI que critica los puntos de vista religiosos del emperador y considera que son los que trajeron consigo los desastres militares del imperio. Hubo también algunos autores coetáneos que procuraron permanecer imparciales y transmitir una visión objetiva del mandato de Constantino el Grande, pero fueron muy pocos. E incluso sus intentos de imparcialidad se vieron afectados por las fuentes, siempre partidistas, que no tuvieron más remedio que utilizar para completar sus propios escritos. Solo son verdaderamente imparciales cuando cuentan sus propias experiencias personales de la época imperial que les tocó vivir, y en algunos casos sirven para aclarar los escritos de Eusebio y de Zósimo. Los historiadores aún no han resuelto el enigma acerca del tipo de hombre que era Constantino.